El mundo del Mago de Oz es increíblemente extenso. La película que todos conocemos ahora nació de la idea de un tipo que se basó en la idea de otro tipo y que luego se basó en la de otro tipo. Así que leí el libro de Wicked para que tú no tuvieras que hacerlo. Disclaimer: este libro y video toca temas muy explícitos, desde violencia gráfica hasta relaciones sexuales muy descritas. Si estás con tus padres o quieres presentárselo a un niño, piénsalo dos veces y abstente de hacerlo. Hola, yo soy Sudatole y odio los libros, o al menos odio leerlo, pero como estaba muy aburrida, me hice muy fan de Wicked este año y siento que es un acto de resistencia, me leí el libro de Wicked. Esta obra tiene casi 30 años de historia, 600 páginas sin dibujos y mucha historia. Así que si estás esperando que sea solamente una versión más detallada de la película o el musical, estás en el lugar equivocado. Esto tiene suficiente apoyo, puedo hacer una versión explicando el resto del libro e incluso la historia del Mago de Oz, porque increíblemente tiene muy poca relación con la obra original. Mientras, estaré maquillándome de Elfaba para poder ir a ver el día de hoy Wicked for Good. Entonces, para poder entender la historia, necesitamos situarnos en el mapa de Oz. El mapa lo estaré poniendo en la pantalla y los caminos que tomen los personajes los estaré dibujando de alguna manera para que no se pierdan tanto. Pero bueno, para poder empezar necesitamos entender las tres ideologías principales en el mundo de Oz. Número 1. Dios inominado o Dios sin nombre. Este Dios da la religión del unionismo y para simplificar podemos entender que es como el catolicismo pero en Oz. Número 2. Adalurina. Ella convirtió la tierra de Oz en un mundo de fantasía, encanto y magia. Por ello se la venera y creen en la magia. Número 3. Esta es más como una ideología de libertinaje y casi siempre es usada para ofender a una persona. Parte 1. Los Munchkins. Nos ubicamos en Gwen Hardings, una muy embarazada melena, una mujer adinerada y creyente de libertinaje, hija de clérigos unionistas. Entonces su esposo está preparándose para ir a Rush Margins a predicar. Este esposo es Frex, un ministro clérigo y muy devoto religioso del dios inominado, también conocido como la religión del unionismo, tanto que después se vuelve un misionero predicador de la fe. Desde el primer momento nos presentan a Melena como una mujer muy libre, que a diferencia de su esposo, disfruta bastante de estar atada a ninguna religión, o al menos no es tan devota y aparte odia estar embarazada. Hace comentarios como, y cito, me siento como una rehén de mí misma o del bebé. La relación entre ella y Frex es un matrimonio medianamente estable y muy cariñoso. Créanme, esto es muy importante para la trama. Mientras Frex en su viaje a Rush Margin se preocupa porque Melena estaba en su último trimestre y a punto de dar a luz, recibe una carta de un primo, igual clérigo, donde le advertía de un nuevo artilugio llamado el reloj del dragón del tiempo. Este es un artefacto construido por los tiktokistas y es algo que habla del futuro y premoniciones, pero no dejan en claro si es magia o tecnología, y es un monumento que va de ciudad en ciudad dándole predicciones a la gente. Y para la religión del unionismo es considerado magia e incluso un pecado creer en eso. Y para eso él estaba yendo a la ciudad. Casi llegando a la noche, Frex reúne el coraje para predicar en contra de esa nueva invención que está llegando al pueblo. Y para entonces la religión del unionismo no estaba en su mejor momento. Estaba perdiendo popularidad y los que aún creían lo veían como una prueba contra su fe, pero la mayoría de la ciudad quería que el dragón llegara. La gente al escucharlo inició una revuelta en contra de Frex, incluso llegando a lincharlo. Justo llegó el tan esperado reloj del tiempo, que narró la historia de un hombre que robaba cofres de oro y esmeraldas, pareciendo ser una profecía en contra de Frex. Por eso la multitud enojada comenzó a golpearlo y a lincharlo con más fuerza. En esa pelea, una mujer compasiva lo agarró del brazo y se lo llevó para esconderlo. La ciudad estaba hecha un desastre. Elena justo estaba a punto de dar a luz. Mientras ella casi se desmayaba, dos mujeres se turnaban para ayudarla a parir. La gente al escucharlo inició una revuelta en contra de Frex o una señal para empezar a hacer lo que quisieran, y con toda la multitud enfurecida buscando al gobernante que robaba sus joyas, no tuvieron otra opción más que irse a los restos del dragón abandonados y a mitad de la noche recibir a la recién nacida. Y allí nació ella, descrita como hermosamente formada, con una elegante cabecita alargada, bonitas nalgas respingonas y unos deditos muy graciosos, uñas afiladas y piel verde. Ella no chilló, no hizo ningún ruido y ellas creyeron que incluso nació muerta y sugirieron dejarla ahí. También no estaban de acuerdo si ella era hombre o mujer, y cito, solo después de una segunda y una tercera limpieza quedó claro que el bebé era efectivamente de sexo femenino. Quizás durante el parto algún trocito de emanación orgánico quedara atrapado en su hendidura y se secara rápidamente. Las mujeres que ayudaron en el parto consideraron matarla piadosamente por su color de piel y la poca reacción a los estímulos. No lloraba, no se movía y con una madre agonizando e inconsciente parecía la respuesta más sensata. Hasta que bostezó. Una de las mujeres trató de darle su dedo como biberón y Elfaba terminó cortándoselo de una mordida, siendo el primer alimento de Elfaba la sangre humana.
Ahora, días después de este evento traumante, Melena no podía generar un instinto materno con su hija recién nacida. Con miedo de jamás desarrollarlo, le escribió a su vieja nana, aquí humana, retirada, para que le ayudara. Frex fue el encargado de ir a recogerla y en el camino hubo una plática muy interesante donde ella le preguntó sobre la bebé. Ella pregunta cuál es el problema y si haber sido linchado, haber perdido el nacimiento de tu hija y que tu esposa haya parido en unas ruinas no fuera suficiente. Tuvo que explicarle que su hija era diferente a los demás. Nana, con toda la razón del mundo, cuestionó por qué la llamaron a ella y no a los padres de la esposa o a los padres del papá. Toda la plática se tornó en explicar las cualidades extrañas de la recién nacida, su piel verde, sus dientes afilados, que haya sido niña y la teoría de un padre religioso de que su hija era la encarnación de algún pecado o un castigo del cielo. Llegaron a casa y Nana conoció a Elfie. Belén estaba completamente indispuesta. Se convirtió en una mujer poco capaz y adicta a las hojas de pinóbulo y a la bebida para concluir con una depresión postparto. A diferencia de la película, los padres de Elphaba no la odian, solamente no la quieren, si es que me doy a entender. Están en un territorio bastante neutral con ella. Por eso la medio esconden del público. Nana es un personaje que cuestiona bastante a los padres Trapp. En cuanto llega, pregunta por qué en su genética la niña salió verde. Y si no has visto el musical de hace 20 años, la película de 2024 o simplemente viviste todo este tiempo bajo una piedra, la respuesta es infidelidad. Una respuesta que se va a repetir bastante en esta historia, pero todavía no llegamos a ese punto. Frex explica que es descendiente de una raza pura donde no ha habido ninguna mezcla verde, obviamente. De su parte no hay rastro verde. Nana, que cuida de Melena desde que ella era una niña, conoce a su gente y ya sospecha cosas. Pero Frex cree que él es el culpable de que su hija haya nacido con ese color de piel. Sospecha que como Elphaba nació el mismo día que pasó lo del reloj del tiempo, un portal se abrió y esto concluyó en la piel verde de su hija, dando como resultado una teoría donde tu hija es la reencarnación de algún demonio o la paga del pecado por no hacer bien tu trabajo. Pero Nana lo bajó bastante rápido de su nube diciéndole que no tenía tanto poder como para llegar a ese punto y desde ese día tuvo un propósito, comenzando a ayunar, a rezar y a pedirle a su dios inominado que le dé el derecho de quitarle ese demonio a su hija. Por otro lado, Nana cuestionó a Melena medio inconsciente sobre las aventuras. Terminó aceptando la culpabilidad, diciendo que su esposo la dejaba tanto tiempo sola que tenía que distraerse de alguna forma, que cuando encontraba viajeros en las montañas les daba asilo, comida, entretenimiento gratis, pero que la mayoría de las veces lo hacía medio pacheca y no recordaba bien lo que había pasado. Pero un día uno de esos viajeros le dio de beber en una botellita extraña. Menciono y cito: tuve curiosos y expansivos sueños sobre la otra tierra. Ciudades de cristal y humo, ruido y mucho color. Nana terminó regañándola por su irresponsabilidad e infidelidad y terminó buscando una cura para Elfie. Buscando en los cajones encontró el dichoso frasquito verde, que tenía una nota llamándolo elixir milagroso. Aunque nada funcionó, ni el exorcismo. La religión ni la medicina logró curar a Elphaba y Nana sugirió la hechicería. Pero como esa casa era orgullosamente unionista, Fred rechazó por completo la idea, cacheteando a Nana y con este argumento, y cito: la hechicería es un refugio de los que carecen de moral. Nana se fue, aún preocupada de que Melena o Frex en algún ataque hirieran a su hija y con la teoría de que ella había elegido su color y su sexo. Tiempo después, con Frex en sus típicos viajes de misionero en una casa apartada de todo el mundo, vivía la pequeña Elphaba de apenas 1 año y medio. El libro cuenta que Melena encontraba a Elphaba a veces un poco adorable e incluso linda, ya que ella era toda su compañía por temporadas. Ella le comenta a su pequeña hija que su padre era muy bueno en la cama, pero que desde que se metió de lleno en la iglesia dejó de prestarle atención. Y a Melena la describen un poco sádica con su hija, nunca siendo completamente amable, pero sí sugiriendo planes un poco macabros en contra de ella y en repetidas ocasiones sugiere ahorcarla o ahogarla. Una tarde, con los pechos al aire y en el patio, encontró a su nuevo amor, un viajero perdido que hablaba el idioma de manera diferente y terminaría encantando a más de uno en esa casa. Ese hombre era Corazón de Tortuga, un vidriero que venía desde Owells. Tuvieron un coqueteo muy largo donde poco o nada importaba su matrimonio, hasta que eventualmente Corazón de Tortuga le mostró su trabajo y empezó a crear formas con el vidrio, y aprendemos que él es un tipo de mago del vidrio, donde puede ver un poco el futuro reflejado
en los cristales. Con ese talento visionario anunció la llegada pronta de Fritz con Nana. Esa misma tarde engatusaron a Elphaba con unos cristales y se dieron mucho amor por las tardes hasta que el resto de la familia llegó. Fritz y Nana, que venían desde Stone Spart End en carruaje, hablaban y hablaban. Ya en casa, Melena recibió a Fritz con timidez. Esa era la primera vez que se veían desde el invierno y la soledad, depresión y adicciones que manejó sola con una bebé se mostraban en su pálida y delgada cara. Ya preparándose para la cena, Fritz le regaló a Elphaba una figurita de un pajarito tallado. Les dije que no la odiaba tanto. Hasta le tenía un apodo, Fábala. Un apodo que Melena odiaba, pero era algo entre padre e hija. Fue el primer objeto que Elphaba no destruía de inmediato. Ahora, si te resulta un poco difícil la política y religión en cualquier historia, ahora más que nunca necesitas poner mucha atención. Bueno, y ya en la comida, Fritz y Corazón de Tortuga charlaban sobre sus vidas. Descubrimos que Fritz es un Munchkin, lo que significa que era considerablemente más pequeño que el resto, y que Corazón era Quadling, lo que lo hacía pelirrojo. Lo más gracioso es que Fritz no veía nada malo con haber encontrado a su esposa en una casa en medio de la nada, a solas con un pelirrojo, recién bañado, semidesnudo, y hasta creía que era un acto de generosidad. En esa plática, Corazón le pregunta cómo funciona Oz, ya que la geografía del lugar era muy difícil de comprender. Y como jamás destaqué en geografía, mejor le cito la descripción. Lo que hay dentro de este círculo es Oz. Si dibujas una X, tendrás a grandes rasgos un pastel cortado en 4 trozos. El trozo de arriba es Gilkin, lleno de ciudades, universidades, teatros y vida civilizada. Según dicen, aquí se encuentra Shiz, donde nuestras protagonistas en el futuro estudiarán y se desarrollará toda la historia. Al este se encuentra el país de los Munchkins, que es donde estamos ahora. Agricultura y un poco del granero de Oz. Directamente al sur del centro de Oz se encuentra el país de los Quadlings. Tierras áridas, pantanoso, yermo, infestado de bichos y miasmas infecciosas. Después al oeste está lo que llaman el país de los Winkies. No sé mucho al respecto, salvo que es un lugar seco y despoblado. Y aquí, sobre la frontera entre Gilkin y el país de los Munchkins, están las minas de esmeraldas. Fritz transformó una clase de historia en una clase de teología y aprendemos que los Munchkins y los Gilkinesques son en su mayoría unionistas. Podemos ver cómo nuestro clérigo favorito quería convertir a su nuevo amigo a la religión del dios inominado, y aquí aprenderán un poco más de la historia religiosa en Oz. Desde que la religión de Lurina bajó su popularidad, los unionistas ganaron el territorio en la mitad del continente, pero que desde que la fe del placer llegó, empezó a robarse a los unionistas. Aprendemos que Ozma fue la reina coronada en Oz, antes de que llegara el mago a transformar la monarquía en democracia. Para la generación en la que Nana creció, la religión lurinista era la popular, que aunque casi no la practicaban, ella misma se consideraba lurinista. En la historia de ellos, Lurina era la reina de las hadas, descubrió Oz, dejó a su hija para que gobernara y prometió regresar a Oz en su momento más oscuro. Y así fue. Todas las generaciones descendientes de Ozma fueron gobernando con un discurso de ser la reencarnación de Ozma. Fueron gobernando desde Ciudad Esmeralda y así fue durante 300 años. Y la última tenía justamente la edad de Elphaba, aunque Fritz opinaba que eran unos Munchkin más, no una hada mágica. Y después de la propaganda religiosa en la que se transformó la cena, Corazón de Tortuga coqueteó incluso con Fritz y lo tranquilizó a base de masajes. Al final del verano había una bestia acechando la ciudad. Mientras Melena y Nana lavaban en el río las sábanas, Nana pide en privado hablar con Melena, ya que Elfie podía oír la conversación. Para entonces, la pequeña, de casi 2 años, todavía no hablaba y no hacía mucho realmente. Pero es que de verdad, esta interacción es tan bizarra que necesito leérselas. Ay, qué amarga eres, Nana. Deja de decir tonterías y restriega con más fuerza esas sábanas. Están asquerosas. No hace falta que preguntes de quién serán estos sudores y estos jugos corporales. ¿Cómo eres? Claro que no hace falta que lo preguntes. No empieces a sermonearme. Ya sabes que Fritz lo advertirá tarde o temprano. Esas vigorizantes siestas que te echas por la tarde. No sé, tú siempre has sabido apreciar a cualquier hombre que vaya bien servido de embutido y huevos duros. Toda esa conversación llegó a la conclusión de que, aunque engañaba a su marido, su nuevo amante le devolvió la vida a su querida Melena y por eso no hizo mucho para advertirle. Pero también sobre que Elphaba tenía que convivir con más niños, porque estar aislada de un contacto real podía afectarla y el miedo de que la hirieran por su color debía ser superado pronto. Finalmente convencida, Nana, Elphaba y Melena viajaron a Rush Margins, a casa de Gaunet, que después de cuestionamientos sobre el verde ser humano que le pidieron cuidar, aceptó a Elphaba junto con los otros niños que paseaban por la casa y con mucho esfuerzo lograron acogerla. Y así cada cierto tiempo, Nana y Elphaba iniciaban su aventura a la guardería improvisada.
Debido al próximo viaje de Frex y a la llegada del otoño, Corazón de Tortuga empezaba a marchitarse cada vez más, y a razón de este cambio, Nana finalmente convenció a Melena de conocer a su amante, y hasta ahora conocemos la historia de Corazón de Tortuga. Aquí descubrimos que él se fue de su ciudad por horrores, cosa que Elphaba repitió y repitió, convirtiéndose en su primera palabra. Contó que a su ciudad llegaron ingenieros de Ciudad Esmeralda, haciendo planes para el Camino Amarillo. Los mismos Quadlings querían avisarle que será una pérdida de tiempo, pero como la gente de ahí hablaba un idioma diferente, no les hicieron caso. Esa tierra era delicada y requería un cuidado extremo, así que el Camino Amarillo no respetaba el balance, y al fondo de agua lleno de rubíes mismos que la Ciudad Esmeralda quiso robar y que inició una guerra, fue la razón por la que Corazón de Tortuga se fue con la esperanza de poder hablar con el mago al respecto y lograr paz en su región. Y como Elphaba repetía y repetía la nueva palabra que aprendió, hizo que todo el ambiente se tornara un poco tenso y que Corazón recordara la razón del por qué había salido de su tierra. Y él entendió que su estancia debía terminar pronto. Y como todos en esa casa estaban encantados con el viajero, Frex incluso sugirió acompañarlo. Y Melena, como un acto desesperado, anunció su embarazo frente a toda la familia. Al final de la noche, un coqueto Frex con Corazón de Tortuga desolado estaban en el patio abrazándose y Nana apareció creyendo que era el momento ideal para dejar a Elphaba a cuidado de la nueva relación homoparental que había ahí. Nana habló con Melena diciéndole que le había conseguido pastillas en un barrio alquimista, brillando la situación y para ayudarle con su salud y el color del nuevo bebé. Ahí mismo la vendedora le dio una visión diciéndole, y cito: han augurado grandes cosas en tu camino. Ha dicho que Elphaba llegará a más de lo que imaginas y que tu segunda criatura seguirá su estela, y que tu familia está llamada a tener un papel más importante. Y ahora, con una Melena muy adormilada por las pastillas, Nana estaba lista para poner a Elphaba a dormir y llamó a los tortolitos y descubrió que ellos tampoco la tenían. Todos locos buscando a la pequeña verde, llamando los 1000 apodos que le tenían, pensando que la criatura podría tenerla: Fabala, Elphaba, Elfie, Ranita, Víbora y Lagartija. Con miedo de que la bestia la tuviera, fueron corriendo al lago a sugerencia del psíquico Corazón de Tortuga, encontrando a Elphaba a los pies de un tigre de las montañas, repitiendo la palabra que su padrastro le enseñó: horrores. Y así termina el primer capítulo de Wicked, Historias de una bruja mala. Lo que comentaba al inicio era que ni la película ni el libro no tratan de lo mismo. En esta historia nos cuentan mucho el pasado de Oz, y a diferencia de la película, que se centra solamente en la historia de Elphaba y un poquito en la de Glinda, la historia en el libro nos cuenta más del entorno en el cual creció Elphaba. Y la verdad, es un libro muy interesante si es que eres fan del universo del Mago de Oz. Yo siento que no es algo que le recomendaría a cualquier persona porque a mí me costó demasiado poder leerlo. Lo compré por ahí de junio, pero fue hasta ahorita en noviembre que comencé a leerlo bien, porque es un libro muy largo, tiene 600 páginas. Algo muy interesante es que la historia de Wicked tiene muy poco que ver con la historia original del Mago de Oz. Y si tú eres fanático simplemente de los personajes, creo que es algo que deberías de leer. Pero si acabas de llegar, no. Es un libro muy explícito en muchas páginas y creo que no es algo que deberían dárselo a los niños. Creo que esta portada es un poco engañosa porque Glinda sale muy poco. Es un personaje importante, no me malentiendan, pero definitivamente es la historia de todos menos de Glinda. Casi no mencionan su historia e incluso creo que es un poco triste el cómo termina, aunque todavía no he terminado el libro, me faltan unas 100 páginas creo yo, un poco menos, poco más. Se lo recomendaría solamente a la gente que está dispuesta a gastar muchas horas en un libro que casi no se concluye porque son otros 4 tomos y no voy a leerlos porque no me importa lo que le pasa a los demás personajes. Esta es la primera vez que hago un video así de largo, no estoy acostumbrada al respecto, pero estoy muy feliz de casi poder acabarlo. Y esto fue todo. Si quieren una segunda parte concluyendo los demás capítulos, que igual son muy interesantes, el capítulo de Glinda es muy interesante y muy divertido, avísenme. Y como vi que nadie lo hacía en español, pensé que sería importante hacerlo. Yo soy Atale, un gusto. Después de un año esperando.